Durante esta semana hemos venido estudiando juntos el impacto que ha tenido en la historia de la Iglesia Adventista la publicación de un libro que acaba de ser publicado nuevamente, esta vez en español. Este libro, de muchas páginas, un libro bastante grueso, con casi 700 páginas, se titula Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Esta semana estudiamos un poquito de la historia de este libro. El libro Preguntas sobre Doctrina fue... Gracias. El libro Preguntas sobre Doctrina fue el resultado de un diálogo que tuvieron dirigentes de la Iglesia Adventista en la década de los 50, fines de 1950, o sea, hace 50 años atrás. Un diálogo entre adventistas y evangélicos protestantes. Contamos un poquito de la historia de este libro. Ciertos líderes prominentes del mundo cristiano pensaban escribir un libro en contra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, presentándola, como lo habían hecho ya en muchas ocasiones, como una secta, como una iglesia que se ha apartado del Evangelio, como una iglesia falsa. Y esto éramos atacados por mucho tiempo de ser una secta. Los dirigentes evangélicos vinieron a hablar con los hermanos adventistas porque querían recibir de primera mano la información de qué realmente creían los adventistas. Y al darse cuenta que algunas de las posiciones que ellos creían que los adventistas enseñaban no eran así, como por ejemplo, ellos pensaban que los adventistas enseñábamos que el hombre se salva por la fe en Cristo y también por las obras de la ley, que para ser salvos hay que guardar la ley. Cuando ellos entendieron que nosotros creemos en la justificación por la fe y que la salvación no la meritamos los seres humanos, no ganamos el perdón ni la salvación, sino que es un don de Dios y que creemos firmemente que la salvación es por la fe. Creemos que la obediencia es el resultado de la salvación y no lo que lo hace posible a la salvación. No nos salvamos por las obras, sino por la fe en Cristo. Esa fue una de las posiciones que les sorprendió. Y luego, investigando un poquito más nuestra doctrina, dijeron, bueno, esto amerita que nos sentemos con ellos y discutamos también otros puntos de doctrina. Y fue así como redactaron 40 preguntas doctrinales. Se nombró una comisión de dirigentes adventistas, 3 personas eruditos, que se sentaron con los evangélicos y finalmente redactaron la respuesta a esas preguntas. Y como resultado salió este libro, Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. Debemos decir que casi la mayoría o la totalidad de este libro es muy bueno. Presenta la posición adventista desde un punto de vista bíblico, escritural, defiende las verdades que nosotros creemos con una base bíblica y aquellas doctrinas de las cuales diferimos de las otras iglesias, como son el estado de los muertos, que es el alma, el infierno, el castigo de los impíos, lo que es la doctrina del santuario, la posición sobre la reforma pro salud y otras cosas que nos caracterizan como adventistas del séptimo día. En general, el libro es una buena respuesta a nuestros hermanos evangélicos que quieren saber de nuestra fe. Pero en su deseo de presentar a la iglesia bajo
una luz positiva ante el mundo evangélico, los autores de este libro trataron de minimizar o aguar o bajarle el tono a ciertas doctrinas que para esos evangélicos parecían ofensivas. Y hacían de que no nos consideraran como una verdadera iglesia cristiana, sino como una secta anticristiana. Hay específicamente 3 áreas en las cuales el libro toma una posición que difiere grandemente con la posición de nuestra iglesia, que se había mantenido por 100 años, desde nuestros comienzos hasta la década de los 50. Una de esas posiciones es con respecto a la relación de Elena de White y la Biblia. Y en este libro, Preguntas sobre Doctrina, esto estudiamos a principio de esta semana, se presenta que Elena de White es una autora adventista muy apreciada, que creemos que ella recibió el don profético, pero que el don profético de Elena de White no se puede comparar a lo mismo que recibieron los profetas de antaño, que lo de ella fue solamente inspiración o iluminación para ayudar a la iglesia adventista, pero que sus mensajes no eran de la misma categoría que los mensajes de los profetas bíblicos. O sea, Elena de White es inferior en inspiración. La razón para esto es que los evangélicos decían que si la iglesia adventista, aparte de la Biblia, tenía otros libros que los consideraba en el mismo nivel de autoridad que la Biblia, entonces éramos una secta antibíblica y anticristiana. Y en ese capítulo se presenta Elena de White como una mensajera especial para la iglesia adventista, pero no como una profeta en todo el sentido de la palabra, igual que los profetas bíblicos. Ese es uno de los puntos que hemos discutido en esta semana, y lo vimos a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, cómo iba a venir un ataque directo contra este pilar de la fe adventista. Como resultado de esto, se ha visto un deterioro en la fe y en las doctrinas de la iglesia adventista. Déjenme compartir con ustedes algunos de los efectos o el impacto que han tenido este libro, no ya sobre el mundo evangélico, sino sobre la iglesia adventista. Veamos al principio algunas de las consecuencias que ha tenido el disminuir y el confundir el papel del espíritu de profecía en la iglesia adventista. En primer lugar, el minimizar la inspiración de Elena de White ha llevado a muchos en la iglesia adventista a despreciar lo que nosotros conocemos como la identificación clara de la iglesia adventista como la iglesia remanente de la profecía. Esta identificación está en Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, dice Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Al minimizar el papel de Elena de White, esto ha hecho que muchos ya no vean a la iglesia adventista como un pueblo singular, especial, sino bueno, somos una iglesia más como tantas otras iglesias que hay en el mundo, en las cuales se adora a Dios y se enseña el evangelio. Otro segundo efecto que ha tenido el disminuir y confundir el papel de Elena de White es que
algunos o muchos más bien en nuestro medio han ignorado, se han opuesto al don de profecía. Y hay muchos que ya no creen en el don profético de Elena de White, aún dentro de la iglesia adventista, pastores y miembros de la iglesia. Otro efecto que ha tenido esto es que en nuestra iglesia se han cambiado los votos bautismales. Y hoy en día, cuando alguien es aceptado como miembro de la iglesia adventista y toma el voto bautismal, ya no se menciona en forma específica si cree en los escritos y en el ministerio de Elena de White como profeta del Señor, sino simplemente se dice si acepta los dones espirituales, pero no se menciona específicamente al tomar el voto bautismal si creemos en la inspiración de Elena de White como mensajera del Señor. El cuarto efecto que ha tenido el disminuir el valor de los escritos de Elena de White es que algunos dicen que los escritos de Elena de White han sido intervenidos, o sea, han sido cambiados. Y hay muchos hoy en día que se levantan con enseñanzas y doctrinas contrarias al espíritu de profecía, y cuando se les muestra lo que la mensajera del Señor ha escrito al respecto, dicen: pero es que quién sabe si esos libros no han sido adulterados, no han sido cambiados, no han sido intervenidos. Ya no podemos confiar en lo que escribió Elena de White. Otros dicen, bueno, y estos son los liberales, no se puede confiar en lo que escribió Elena de White antes de 1890, porque ella no tenía toda la luz sobre la justificación por la fe y sobre la divinidad de Cristo. Por lo tanto, los libros antes de 1890 no son tan confiables como los que se escribieron después de aquel entonces. Y otros dicen exactamente lo contrario. Bueno, los únicos que podemos confiar son los libros que se escribieron antes de 1890, porque esos son los que traen la verdad original. Después de esto se cambió de posición y ya los libros que se escribieron de ahí en adelante no deben ser aceptados como válidos. En otras palabras, ha venido una disminución de la confianza en el don de profecía y en la inspiración que Dios le dio a su mensajera. Y otro resultado trágico de disminuir o de rebajar el papel profético de Elena de White en la iglesia adventista es que, en primer lugar, se ha rechazado o se ha rebajado muchas de las reformas que Dios llamó a hacer al pueblo adventista. Por ejemplo, número 1, el sábado. Si nosotros creemos firmemente en la inspiración de la Biblia y del don de profecía de Elena de White, vamos a tener el sábado como algo sagrado, santo. No vamos a rebajar las normas del sábado, sino lo vamos a cumplir como Dios nos ha mandado en su palabra y como Elena de White nos explica. Hoy en día es muy común ir a un restaurante, comprar en sábado, trabajar el viernes por la noche como que no fuera tan sagrado como las horas del sábado, y muchas otras costumbres. Los que trabajan en un hospital, pues trabajan en hospital, se puede trabajar en sábado. Los que trabajan con la policía, con los bomberos o cualquier otra profesión de servicio, dicen: estamos sirviendo a la comunidad y se trabaja en sábado, porque no se siguen las instrucciones que Dios ha dejado a través del don profético. Otro asunto que ha cambiado radicalmente en la iglesia adventista es con respecto a la música en la iglesia, la música sacra. Elena de White habló muy claramente que uno de los ataques del enemigo en el tiempo del fin iba a ser tratar de infiltrarse a través de la música y traer música pagana, música mundana, cambiarle la letra y ponerle música o letra cristiana, pero usar música con ritmo pagano dentro del pueblo de Dios.
justamente porque hemos perdido, muchos de los pastores y dirigentes ya no tienen esa misma confianza en el don profético. Hoy en día la música ha sido rebajada en nuestro medio. Y hoy en día ya no es esa música sacra que se escuchaba antes en la iglesia adventista. Elena de White ha dicho que esto iba a ser parte de la apostasía omega y que justo antes del cierre del tiempo de gracia se iba a introducir en el pueblo de Dios un tipo de música que iba a ser deshonroso para Dios. Iban a usar tambores, baterías, música estridente, subir el volumen de la música hasta hacerlo ensordecedor. Y todo esto que está pasando en la iglesia adventista hoy en día es cumplimiento directo de esa profecía. Pero al minimizar el rol de Elena de White, también se minimiza lo que ella ha dicho al respecto, y se dice que los tiempos han cambiado, que ya no se puede ser tan estrictos y tan fanáticos, y se van cambiando las posiciones, no solo doctrinales, sino también de práctica y de culto en la iglesia. Otra área en la cual ha sido terriblemente afectada la iglesia adventista es el área del entretenimiento, o sea, de la diversión. Elena de White es muy clara sobre las cosas que debemos hacer como cristianos. Claro, todo basado en la palabra de Dios, en los principios dados en la palabra de Dios, pero obviamente la Biblia no va a hablar acerca del cine, del teatro, de la televisión, de los juegos, de la competencia, los juegos de fútbol y otros que entran en competencia, porque eso no existía en la época de los escritores bíblicos. Pero basados en principios bíblicos, Elena de White presenta la posición que Dios anhela para su pueblo en este tiempo del fin, con respecto a lo que vemos en la televisión, el cine, el baile y otras cosas. Y esto hoy en día se ha ignorado casi en su totalidad, y la juventud hoy en día ya está practicando diversiones y entretenimientos que hace años atrás jamás se hubiera soñado en el seno de la iglesia adventista que podría llegar a ser esto. Eso es otro de los resultados de echar por el suelo el don de profecía. Otro es las normas de vestimenta del pueblo de Dios. Y esto se ve claramente en nuestro medio. La reforma del vestido, la reforma en la manera de adornarnos, los principios bíblicos que dicen que debemos vestirnos con pudor, con modestia, con rectitud, no con ostentación, han sido dejados de lado al comenzar a usarse las joyas, los anillos y otras cosas. Ha habido un despliegue de moda, de lujo y de vanidad dentro de la iglesia, y hoy en día esas normas se han rebajado de tal manera que hay muchos que vienen a la casa de Dios de la misma manera como irían a un lugar público, a un lugar de un partido de fútbol. Aún en la casa de Dios se visten en manera que ofende a los ángeles del cielo. Otro asunto que ha sido terriblemente afectado es el área de la educación cristiana. Y esto, sus alcances son tremendos. Nuestros colegios, escuelas primarias, secundarias y universidades ya no solamente preparan a nuestros hijos para el reino de los cielos, pero ahora el énfasis es prepararlos para carreras en esta tierra, para hacer dinero. Y los jóvenes que salen de nuestras universidades ya no tienen el alto concepto de lo que es el servicio a Dios y dedicar una vida completa al servicio al Señor y entrar en las normas, más bien en las oportunidades de servicio al Señor desinteresadamente, no para hacer dinero, sino para servir a nuestro prójimo. Esto ha sido afectado tremendamente. Hoy nuestros colegios secundarios y superiores preparan a los jóvenes como cualquier otra escuela. La única diferencia es que se les da una clase de Biblia y nada más. Y entonces se les llama escuela adventista porque reciben una clase de Biblia,
pero los conceptos filosóficos de servir a Dios, de dedicar nuestra vida por completo a predicar su mensaje, de prepararnos para ser parte de ese pueblo que dará el fuerte pregón, de servirle a Dios en las áreas de servicio a la comunidad, no para hacer dinero, sino por la satisfacción que trae de dedicar una vida completa a servir a Dios y a nuestro prójimo, prácticamente se ha perdido. Y la reforma educacional que Dios nos dio a través del espíritu de profecía, de volver a las raíces, de volver a cultivar la tierra como parte de la educación, enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, al cultivo de la tierra, el salir de las ciudades y criar a nuestros hijos en un ambiente sano donde no estén viendo la pudrición de las ciudades, que nuestras escuelas estén fuera de la ciudad, en lugares propicios para que los jóvenes aprendan a amar a Dios. Todo esto se ha perdido en gran manera. Otro asunto que ha sido tremendamente afectado es la reforma pro salud. La reforma pro salud hoy en día casi prácticamente no se predica ni se practica en la iglesia adventista. Y creemos que reforma pro salud es solamente hablar en contra de la carne, cuando el Señor ha dejado un sinnúmero de consejos a través del don de profecía que nos pueden ayudar a vivir una vida más sana y más feliz en esta tierra. Al minimizar el don profético en la iglesia adventista de Elena de White, se ha perdido en gran manera la reforma pro salud. Y hoy en día aún ministros en la iglesia adventista dan el mal ejemplo con respecto a la reforma pro salud. La reforma en la vida familiar también. Se ha perdido en gran manera la santidad del matrimonio. Los consejos de Elena de White sobre el matrimonio, el divorcio y el recasamiento están siendo ignorados, y por eso hoy en día vemos a matrimonios que se divorcian no por razones bíblicas, se vuelven a casar y al cabo de un tiempo son aceptados otra vez como miembros de la iglesia, aunque están viviendo en adulterio porque su esposo o su esposa no rompieron el voto matrimonial. No fue por adulterio ni infidelidad que se divorciaron, sino por mal comprensión. Sin embargo, se separan, se divorcian, se vuelven a casar luego y ya los aceptan sin haber una base bíblica para el nuevo casamiento. Todo esto ha afectado los hogares, los hijos se están criando con padres que no son sus padres, en hogares divididos, y el mal ejemplo en la iglesia se ve constantemente. Ustedes ven que un solo punto, el diablo sabía lo que hacía. ¿Se acuerdan de la cita que hemos leído durante esta semana? Cómo el diablo tenía planificado minar la fe del pueblo remanente, dudando de los testimonios. Dice aquí, Mensajes Selectos, tomo 1, página 54, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios, porque sin profecía el pueblo será ¿qué? Dispersado, disipado. Esto es Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo será disipado. Y entonces dice la mensajera del Señor, Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero del Espíritu de Dios. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores y apostasía de toda clase aparecerán en la iglesia. Estaba profetizado y ahora
50 años más tarde estamos cosechando el fruto de lo que se sembró. La duda en el espíritu de profecía ha traído una ola de apostasía, una ola de errores que se han infiltrado dentro de la iglesia, como acabamos de mencionar, un sinnúmero de ellos y muchos más que están afectando la vivencia de nuestra amada iglesia adventista.